Hola, buenas tardes. Em, es un placer tenerles en esta charla a nombre del Museo de la Mujer y de la doctora y fundadora del museo, la doctora Patricia Galeana. Les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas con independencia de su sexo o de cualquier otra condición. Le recordamos que cuando sea posible volver a las instalaciones físicas del museo, les invitamos a visitarlo en República de Bolivia número 17, en la colonia Centro. Mientras tanto, les pedimos también que puedan estar al pendiente de nuestras redes sociales para enterarse de los eventos que el museo diseña y prepara para su público. Estamos en Facebook como Museo de la Mujer, en Twitter como @Museo de la Mujer, todo junto y con minúscula. En Instagram también @Museo de la Mujer CDMX, también todo junto y con minúsculas. Y por supuesto está la página web que es www.museodelamujer.org.mx, ¿no? Bueno, pues la verdad que estamos muy contentas, muy contentos el día de hoy de tener a la doctora Rocío García Rey, ¿no? Quien nos ha preparado una extraordinaria charla en torno a Rosario Castellanos, ¿no? Para conmemorar el natalicio de esta fantástica escritora mexicana. No le voy a hacer justicia a la doctora Rocío respecto a su extensa trayectoria académica, pero les voy a comentar un poquito sobre lo que ella trabaja, lo que ha hecho, solamente pues para dar un marco, ¿no? Del nivel de nuestra ponente. Entonces, bueno, lo primero que habría que decir es que la doctora García Rey es doctora en letras, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella escribe cuento, poesía y ensayo. Varios de sus artículos académicos han sido difundidos en revistas virtuales y físicas. Algunas de estas revistas son Sociedad Latinoamericana, Pacarina del Sur, y en la Jornada Semanal también ha escrito la doctora García Rey. Sus trabajos también se han incluido en diversos libros colectivos. Algunos de ellos son Sujeto, Enunciación y Escritura, que fue un libro publicado en el 2011 por la UNAM. Otro libro en el que ha participado es Educación en América Latina, debates y reflexiones en torno a la universidad pública. Este libro lo publicó la Universidad de Buenos Aires, Imago Mundi y la Universidad de Guadalajara, y también se publicó en el 2011. Y en sus obras más recientes está el libro Deseo, Revolución Cisnegro. Este libro es del 2018 y es una publicación precisamente de la Federación de Mujeres Universitarias, a la que tanto la doctora Rocío García como una servidora pertenecemos. Además de esto, tiene una columna titulada La neta de las heroidas, en la revista digital La Piraña, y pertenece al movimiento Poetas del Mundo. Yo les había dicho que no le voy a hacer justicia a su extensa trayectoria, pero bueno, con esto espero que ustedes tengan como o se puedan hacer una idea del trabajo que ha hecho nuestra colega y que bueno, hoy nos presenta una conferencia sobre Rosario Castellanos. Así que sin más, le voy a ceder la palabra a la doctora Rocío. Muchas gracias, maestra Rebeca. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí dándole vida a esta charla que tiene como motivo conmemorar el natalicio de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, gran escritora mexicana, como sabemos, nació precisamente un 25 de mayo
pero de 1922. Vamos en esta charla a hacer un recorrido, grosso modo, porque siempre digo, pues es poco el tiempo para abordar toda la trayectoria de las autoras que abordamos. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido grosso modo sobre algunas obras y el tratamiento que Rosario Castellanos les dio a partir de su vínculo, por una parte, con esta visión que tuvo desde que era niña, esta visión hacia el mundo indígena chapaneco, que vamos a comentar cómo se refleja en varios de sus libros. Y por otro lado vamos a hablar, vamos a comentar cómo el hecho de ser escritora hace que Rosario Castellanos plasme sus ideas, plasme sus sueños, incluso sus exhortos acerca de un cambio en el hecho de verse, en el hecho del eterno femenino, como tituló a su pieza dramática, para buscar nuevas formas, nuevos derroteros como mujeres. Entonces, vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a poner una presentación que comento desde una vez, la anterior, que comento de una vez, tiene solamente dos diapositivas. La primera es el título que decidí ponerle a esta charla: Rosario Castellanos, una mujer que supo latín. Y aquí, bueno, hay un juego. Quienes conocen o quienes saben que uno de sus libros señeros en cuanto a digamos, en cuanto a temas, en cuanto a tratamientos con respecto al hecho de ser mujer, tiene que ver con precisamente mujer que sabe latín. Es por ello que decidí precisamente ponerle a esta charla Rosario Castellanos, una mujer que supo latín. El latín, la palabra latín la estamos usando desde luego como sinécdoque de conocimiento, de bagaje, en este caso filosófico y literario. ¿Por qué? Porque este conocimiento, este bagaje, no solo que tuvo Rosario Castellanos, fue una lucha que entabló de muchas formas para que muchas mujeres supieran latín, pero además algo que hay que recalcar desde el principio es cómo, a partir precisamente de esta obra señera, que se publica en el año 1972, Mujer que sabe latín, cómo a partir, reitero, de esta obra, nos muestra que es posible decirle no y hacer un juego altamente irónico. Hay que considerar desde ahorita que su escritura en muchas ocasiones fue altamente irónica, sobre todo cuando se trataba de ensayos. Bueno, en este libro, Mujer que sabe latín, ella deja 3 puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque precisamente el libro se trata de hacer un planteamiento en contra de este conocido refrán. Tal vez si gente muy joven nos está escuchando, a lo mejor no lo conozcan, el refrán que durante muchos años
pervivió y yo creo que sigue perviviendo. Es mujer que sabe latín, no encuentra marido ni tiene buen fin. Entonces, con ese refrán, pues finalmente estaban confinando a todas las mujeres que queríamos ser letradas a una vida totalmente infeliz, a una vida totalmente solitaria, no porque la soledad sea mala, pero en este caso la confinaban a una soledad que implica el abandono total. Y entonces ella en este libro, Mujer que sabe latín, da una muestra a partir de las escritoras que trabaja, a partir de las escritoras de las cuales nos ofrece un panorama que no es necesariamente que esto se cumpla, ¿no? Entonces, yo creo que Rosario Castellanos se une, como en su momento lo reconocieron, lo dijeron, la reconocieron como la primera escritora chiapaneca, pues es precisamente la gran mujer que supo latín y que no en vano, precisamente por eso, es una gran mujer letrada que va a poner en el escenario de sus obras que va a dar a conocer a lo largo de su trayectoria como escritora, va a poner en el escenario géneros tan diversos y tan distintos como la novela, como los poemas, como el drama o la obra de teatro, con esta obra que les decía, El Eterno Femenino. Va a dar vida también a muchos artículos periodísticos. Recordemos que durante mucho tiempo trabajó en el periódico Excelsior y va a dar vida también al cuento. Entonces, fíjense, estamos ante una mujer que no redujo su obra únicamente a un género. Fue una mujer altamente prolífica que además se me estaba olvidando, fue también una gran escritora de ensayo. Precisamente Mujer que sabe latín es un ensayo pues filosófico, un ensayo literario en el que nos muestra cómo ha sido el derrotero de las mujeres. Bueno, esta es la causa por la que titulé Rosario Castellanos, una mujer que supo latín, como una forma de rendirle homenaje a esta gran escritora que mucho derribó mitos, mucho derribó visiones y creencias que no conocimientos. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, que se creían o que se tenían dadas per se, como el conocimiento que está, creían, hecho por hombres únicamente. Bueno, la siguiente diapositiva, que es la que vamos a ver a continuación, como verán, es una fotografía de ella, muchas fotografías encontramos en la red. A propósito, yo elegí, esta fotografía porque es una fotografía que nos muestra, como pueden ver, a esta Rosario Castellanos rodeada por lo que la sostuvo durante muchos años de su vida, que fue tanto la lectura como la escritura. No hay que olvidar que un buen escritor, que una buena escritora, finalmente termina siendo un desdoblamiento de lo que ha leído, de lo que ha vivido incluso, y de lo que ha, digamos, traducido en el sentido de entendimiento. Bueno, aquí vemos los años de nacimiento, 1925,
y el año de muerte, 1974. Hay que decir que Rosario Castellanos no nace en Chiapas, ella nace en la Ciudad de México, nace, digamos, accidentalmente en esta Ciudad de México porque sus padres en ese momento estaban de viaje aquí, en esta ciudad, y bueno, su madre da nacimiento. Rosario Castellanos es parida aquí en la Ciudad de México, pero desde luego muy pronto pues regresan a Chiapas y es ahí donde va a vivir una buena parte de su vida. Esta buena parte de su vida va a hacer que entienda, que vea cuáles son los avatares de la población indígena frente a esta población llamada ladina, y cómo esos avatares tenían que ver mucho con una serie de cuestiones totalmente de desigualdad, totalmente de marginación. Eso, desde luego, se va a unir a lo que ella va a vivir como chiapaneca, como hija de una clase, digamos, pudiente. Su padre, hay que recordar, era un comerciante dedicado a la cosecha del café, y su madre pues se dedicaba, no por eso, no por lo que voy a decir, quiere decir, valga la redundancia, que estoy afirmando que la madre no hacía nada, pero bueno, finalmente la madre, como se acostumbraba en aquellos tiempos, se dedica a los menesteres de la casa. Ahora, en cuestiones de una biografía personal, me parece importante rescatar que Rosario Castellanos, así como se alimentó de lo que veía con respecto a la desigualdad, con respecto a la población indígena, también vio que ella era parte de una u otra manera de este cúmulo de gente que no era, digamos, agradable para todos. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay que recordar, hay que decir que la misma Rosario Castellanos en algún momento se da cuenta y lo dice, ya grande, que cuando era niña se dio cuenta que su madre prefería, y también su padre, pero sobre todo su madre, prefería sobre todo al hijo varón por el hecho de ser varón. Ella estuvo en manos durante muchos años dentro de la casa, claro, familiar, siendo cuidada por su nana Sotzil o Setzal, no recuerdo ahora exactamente el grupo al que pertenece a la nana, y fue precisamente por este acercamiento con la nana que tuvo mayor conocimiento de los mitos, de los ritos de estas comunidades. Pero además de eso, se da cuenta de que la visión que tiene la madre de ella es la visión de un ser que está ahí, pero que no precisamente está ahí para ser amado. Esto, que pareciera una simple anécdota, la va a marcar durante toda la vida, y eso va a estar presente, entre otras cosas, claro, en su primera novela, que es Balún Canán. En Balún Canán podemos decir, vamos a encontrar una novela
prácticamente autobiográfica, en la que da a conocer cómo es la vida en Chiapas, cómo es la vida y cómo es, digamos, la cosmovisión, no solo de la población indígena, sino la cosmovisión de los mismos padres y la misma gente blanca que estaba conviviendo en aquel tiempo con estos grupos indígenas. Y además de eso, se da cuenta, como ya he dicho, de que es el hermano quien tiene, digamos, los mayores privilegios en cuanto a ser por lo menos tomado en cuenta por la madre, y algo que rompe pues sí, que rompe, digamos, aquí utilizaré un término un tanto romántico, que rompe el corazón, que desgarra la vida de los padres, pero sobre todo de la madre, va a ser la muerte temprana, cuando era niño, del hermano. Y a partir de aquí ella en algún momento declarará que, aunque no se lo dijeron abiertamente, ella sabía que hubiera, tanto el padre como la madre hubieran preferido que muriera ella por el hecho de ser mujer que el hombre. Ella carga, digamos, la culpa del sobreviviente, esto que en psicología, en tanatología se nombra a veces, carga la culpa del sobreviviente y carga además este rechazo que sintió desde niña en la casa familiar. Esto va a estar, pues digamos, altamente retratado, no solo en Baluncanán, que fue su primera novela, sino va a estar también retratado en una novela que no va ella a aprobar en el momento en que termina de escribirla, la va a considerar una novela malograda y va a estar durante muchos, muchos años en el olvido. Y es hasta que la rescata Raúl Ortiz y Ortiz que la revisan y creen que reúne las características para ser publicada, y es entonces que se publica Rito de Iniciación. Rito de Iniciación es, muchos lo han dicho, yo coincido con esos muchos y con esas muchas que han estudiado la obra de Rosario, que efectivamente, así como Baluncanán, se trata de una novela de llave, de una novela altamente autobiográfica. La protagonista es Cecilia, y en algún momento algo que creo que tiene que ver con lo que pensó realmente o con lo que pensaba realmente Rosario Castellanos con respecto a la falta de legitimación de su madre, es cuando en alguna parte de la novela ella afirma, bueno, no ella, la protagonista, que es Cecilia, afirma: ninguna madre espera proezas intelectuales de su hija. Esto es lo que ella sentía, que la madre no esperaba proezas intelectuales. Ahora, no soy psicóloga, no soy psicoanalista, pero tomando en cuenta un libro de esta mujer, de esta filósofa, Luisa Muraro, que se llama El orden simbólico de la madre, tomando en cuenta ese libro y tomando en cuenta lo que en una conferencia Marcela Lagarde, esta antropóloga feminista mexicana, plantea con respecto a la orfandad de la madre, a la orfandad metafórica, simbólica, mejor dicho. Pues bien, podemos entender por qué durante muchos años Rosario Castellanos vivió en una
absoluta tristeza, en una absoluta soledad, aun cuando, claro, fue toda una mujer de letras. Eso no impidió que fuera una mujer de letras, pero también hay que reconocer que fue una mujer que en un poema, que ahorita les leeré, entrevista de prensa, da a conocer abiertamente cómo se sentía y cómo la escritura llega a ser un gran refugio, el gran refugio, diríamos, el gran mundo que la puede cobijar. El gran mundo que la puede cobijar, reitero, es la escritura, pero también va a ser su gran amiga Dolores Castro, que conoce cuando Rosario Castellanos se traslada a México en los años, fines de los años 40, a estudiar filosofía en lo que aquel entonces era la Escuela de Altos Estudios, que ahora se conoce como Mascarones. Quiero decir, pocos ubican que ahí fue la Escuela de Altos Estudios, y son Rosario Castellanos y Dolores Castro. Dolores todavía vive, es una gran poeta, aprovecho para decirlo. Fueron, digamos, mujeres que en aquella época pues rompieron totalmente el canon de los hombres universitarios, estos jóvenes universitarios que creían que el mundo del conocimiento era solo para mujeres. En Rito de Iniciación también se habla de cómo en algún momento les juegan bromas, hacen chistes para tratar de ridiculizar este hecho de querer formar parte de las aulas universitarias. Volviendo a esta cuestión de la orfandad en términos simbólicos, Luisa Muraro nos dice que este orden precisamente simbólico, este orden primario que sobre todo las mujeres vamos a tener o no vamos a tener, viene de cómo hemos conformado, cómo ha sido conformada, mejor dicho, la relación desde que nacemos con nuestra madre. Algo muy parecido plantea esta antropóloga feminista, Marcela Lagarde, cuando nos dice que si no hubo precisamente este vínculo con la madre, pues hay algo que se va a suceder que tiene que ver con esta orfandad. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esta orfandad? Porque hay un libro que también se publicó después de que Rosario Castellanos hubiera fallecido, que son las cartas a Ricardo Guerra, en las que podemos leer abiertamente a una Rosario Castellanos profundamente enamorada, profundamente vinculada a lo que ahora muchas criticamos, que es el amor romántico, y nos parece un poco increíble, nos parece incluso poco veraz que una gran mujer con tantos conocimientos se dijera a sí misma fea, gorda, que le dijera a Ricardo Guerra, señáleme los defectos que tengo, pero poco a poco, es decir, vuelca todo su amor en Ricardo Guerra. No quiero que piensen que esta charla tiene que ver con Ricardo Guerra, pero
creo que es algo que es importante también dejar de estar tapando en los estudios sobre Rosario Castellanos. Esta orfandad que tiene que ver con una madre ausente, tanto Luisa Murar como esta antropóloga, Marcela Lagarde, van a coincidir, va a ser inconscientemente por las mujeres tratada de suavizar ese hueco que no llenamos desde que fuimos pequeñas. Vamos a llenarlo, vamos a tratar de llenarlo con un amor. Pero ese amor, dice Marcela Lagarde, no es el amor hacia otra mujer, no es el amor que buscamos de una madre sustituta, no es el amor así enloquecido hacia, en este caso, hacia un hombre, este amor que hace que nos olvidemos incluso de nosotras mismas. Entonces ahí está un poco esta explicación que varias alumnas a veces me han pedido o me piden el punto de vista, sobre todo a partir de que hace 2 años, 3, no sé ahora cuántos, he perdido la cuenta con la pandemia, salió esta película que a unos les gustó, a otros les hizo enojar, que es Los Adioses. Bueno, entonces ahí una parte de la explicación de por qué Rosario Castellanos, así como es una eminencia, también va a ser en algunos momentos esta mujer triste, esta mujer que se siente vacía y que se atreve a decir en un poema que es autorretrato: sería feliz si yo supiera cómo. Imagínense, o más que imaginarse, sientan la fuerza de ese verso. Sería feliz si yo supiera cómo. O esto que declara en este poema, al que hice alusión hace un momento, que se titula Entrevista de prensa, en el que finalmente podemos mirar ciertas pautas de esta orfandad a la que me estoy refiriendo. A ver, vamos, se me perdió la página, vamos a ver. Bien, entrevista de prensa. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio: ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. Se da cuenta el vacío, y junto a mí los otros chorreaban importancia. No era envidia, era algo más grave, era otra cosa, ¿comprende usted? Las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas. No me malinterprete. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra tiene una virtud. Si es exacta, es letal, como lo es un guante envenenado. ¿Quiere pasar a ver mi mausoleo? ¿Le gusta este cadáver? Pero si es nada más una amistad inocua,
y esta una simpatía que no cuajó, y aquel no es más que un feto, un feto. No me pregunte más. Su clasificación en la tarjeta dice amor, felicidad, lo que sea, no importa, nunca fue viable. Un feto en su frasco de alcohol, es decir, un poema de libro que usted hará el elogio. Sientan, reitero, la fuerza y el vacío que está proyectando en este poema. Bueno, pero no todo en la vida de Rosario Castellanos, desde luego, fue tristeza. Si hubiera sido tristeza y se hubiera quedado quieta ante esa orfandad de la que hemos hablado, pues no hubiera podido crear todo lo que hizo. Bueno, hay que entonces retomar que a partir de los 40 entra a la Escuela de Altos Estudios, y en la Escuela de Altos Estudios va a estar, va a ser, más que va a estar, va a ser compañera de escritores. Digo escritores, ya mencionamos a Dolores Castro, pero son prácticamente las únicas mujeres. Va a estar junto a escritores como el nicaragüense, poeta Ernesto Cardenal, como su gran amigo y paisano Jaime Sabines, y muy pronto se va a dar cuenta que una forma en la que le gusta manifestarse es la poesía. Y es así que vamos a encontrar a un grupo de jóvenes, muy jóvenes, entre ellos la misma Rosario y la misma Dolores Castro, que van a ser conocidos como el Grupo de los Ocho. El Grupo de los Ocho porque son 8 escritores, 8 autores que empiezan a tener la posibilidad de dar a conocer sus poemas en una revista Prisma a cargo del maestro Menéndez Plancarte. Algunos autores dicen que tanto Dolores como Rosario tuvieron, digamos, algunas charlas con la gran Gabriela Mistral, y que es ella precisamente de quien toman el consejo de que la escritura se trata más que de inspiración, de un trabajo continuo, de un trabajo que está totalmente lejos de esperar a ver a qué hora aparece la musa, ¿no? Es escribir, es dar a conocer ideas. Bueno, entonces aparece la Rosario poeta, y un año antes de publicar un libro y un año antes también de recibir la beca del Instituto de Cultura Hispánica, con la que puede viajar junto con Dolores Castro a España a seguir formándose en las áreas de estética y de filosofía. Bueno, un año antes de recibir esa beca, un año antes de presentar su tesis de maestría en filosofía, que se tituló Sobre cultura femenina, un año antes publica ya, 2 años antes, perdón, publica ya un libro que es Apuntes para una declaración de fe. Es un libro de poesía, es un libro donde ya encontramos a una Rosario Castellanos que tiene una voz pulida, un estilo estético
bien sentado. No creo, por lo que he leído, que sea, digamos, como el inicio bueno, sí es el inicio del trayecto poético, pero no en el sentido de calidad. Hay una gran calidad ya en sus primeros poemas. Y un año después, como les digo, gana esta beca del Instituto de Cultura Hispánica. Ya en esos años conoce a Ricardo Guerra, y estas cartas, estas famosas cartas a Ricardo, que a veces nos hacen enojar, son escritas precisamente durante ese viaje a España, que dura un año, del 50 al 51. Pero vamos a ver qué haya en sobrecultura femenina. Si en 1950 Simone de Beauvoir, que es una mujer filósofa que la va a marcar desde luego, si en 1950 Simone de Beauvoir en la Francia exquisita, por decirlo de alguna manera, está publicando El segundo sexo, aquí una joven estudiante de apenas 26 años va a dar a conocer un libro que hasta ahora sigue siendo señero para entender y conocer, primero conocer y luego entender cómo se fue creando el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas lo deja bien claro Rosario Castellanos. Se forma a través de un imaginario filosófico, y no digo de un pensamiento filosófico, digo de un imaginario filosófico, porque finalmente lo que hace en esta tesis es todo un rescate de las interpretaciones, no solo que nos dejaban a las mujeres en un grado inferior en cuanto a pensamiento de los varones, sino que también nos dejaban y nos veían, esos hombres nos dejaban en un plano prácticamente de infantes, y sus planteamientos son altamente misóginos. Este libro fue, como les digo, originalmente su tesis de maestría, fue rescatado hace ya varios años por el Fondo de Cultura Económica, y esto que les estoy diciendo de cómo ella descubre y da a conocer que somos percibidas las mujeres, las da a conocer en su primer apartado, que es el planteamiento de la cuestión. Ahora miren lo que ella cita en este apartado. Dice Arturo Schopenhauer en su célebre tratado sobre las mujeres, empieza diciendo, fíjense, es el gran Schopenhauer, el gran filósofo. Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con la acción, sino con el sufrimiento, los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia. Tiene que obedecer al hombre, ser una compañera paciente que le serene. Cuanto más noble y acabada es una cosa, más lento y tardo desarrollo tiene. La razón y la inteligencia del hombre no llega a su auge hasta la edad de 28 años. Por el contrario, en la mujer, la madurez de espíritu llega a la de 18. Por eso, tiene siempre un juicio de esa edad medido muy estrictamente, y por eso las mujeres son toda la vida verdaderos niños. No ven más que lo que tienen delante de los ojos, se fijan solo en lo presente, toman la apariencia por lo real y prefieren las frutlerías a las cosas más importantes. Lo que distingue al hombre del animal
es la razón. Entonces, planteamientos como estos tienen que ver con la investigación que hace para mostrar cómo el mundo en general ha sido concebido por hombres europeos, además, y hoy que me hacían una entrevista, Patricia, no recuerdo su nombre, su apellido, perdón, decía, pero además hombres blancos, efectivamente, ¿no? Son hombres europeos, entonces, pues ¿de qué da cuenta? Sino de que la constitución del pensamiento sobre las mujeres tiene que ver, por lo menos en términos filosóficos, en términos de conocimiento, con un pensamiento eurocéntrico y casi falocéntrico. Pero eso no va a ser una cuestión que va a desanimar a Rosario Castellanos. Al contrario, va a hacer preguntas muy interesantes en este libro. Entonces vamos a ir ahora a otra presentación que se llama Sobre cultura femenina. Siempre que me toca dar estas charlas, digo lo mismo, pero así es, el tiempo se va muy rápido. Sí, esa presentación, por favor. Bueno, miren, aquí hice una pequeña presentación para rescatar algunas cuestiones sobre cultura femenina. Entonces, es prácticamente un resumen que hice para una clase que tuve que dar en algún momento. Entonces, ¿dónde queda la cultura femenina? Efectivamente, si la cultura ha sido altamente patriarcal, altamente hecha por los hombres, ¿no? Ahora, esto hay que considerarlo, hay que aprender a ir uniendo siempre que podamos, aunque no tengamos tiempo, bueno, pero siempre hay que tratar de hacer esto, unir conocimientos, unir autoras, porque bueno, finalmente algo de esto también lo vio en 1929 la gran Virginia Woolf en un cuarto propio, cuando va al Museo Británico y se encuentra con que los escritos, libros, no escritos cualquiera, sino libros como tal, que atañen al tema de las mujeres, han sido escritos por hombres y no hay autoras. ¿Dónde quedan las autoras? Algo así está planteando nuestra Rosario Castellanos. Entonces, miren, aquí es una cita que no alcanzó a ver desde aquí, pero ya me dieron un celular, muchas gracias. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Son todos ellos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres, humanidad, y su facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse en él. Si le pregunto a él y todos sus demás compañeros en ese mundo, me contestará que muchas cosas, libros, cuadros, estatuas, aparatos, fórmulas, dioses. Ese es el mundo de la cultura, ¿no? Pero de la cultura, desde luego, como hemos dicho, masculina, de la que hemos estado apartadas, o de la que estuvimos apartadas mucho tiempo. Pero ¿qué habrá más allá? Hay algo que incluso ahora me parece que sigue existiendo, que es la exclusión. Ahora, dice también Rosario, si les pido permiso para entrar,
me lo negara. Yo, ante esos argumentos tan convincentes, me retiraría con docilidad y en silencio, pero me quedaría pensando, fíjense la fuerza que adquiere una conjunción adversativa. Yo, ante esos argumentos tan convincentes, me retiraría con docilidad y en silencio, altamente irónica, pero aquí viene la contraparte con este uso de la conjunción adversativa, pero me quedaría pensando no en la injusticia ni en la arbitrariedad de esa exclusión aplicada a mí y a mis compañeras, pero me quedaría pensando, ¿no?, en esa exclusión aplicada a mí y a mis compañeras de sexo y de infortunio. Y bueno, aquí acompañé la diapositiva con la portada del Eterno Femenino. Bueno, ¿y qué más nos dice? Dice, entonces no entiendo de ninguna manera cómo es que existen libros firmados por mujeres, cuadros pintados por mujeres, estatuas. ¿Cómo lograron su contrabando? Fíjense, otra vez la ironía, cómo lograron su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas, pero sobre todo, ¿qué fue lo que las impulsó tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas? Porque lo cierto es que la mayor parte de las mujeres están muy tranquilas en sus casas y en sus límites, sin organizar bandas para burlar la ley, aceptan la ley, la acatan, la respetan, la consideran adecuada. Bueno, esto hay que formularlo también nosotros como una pregunta: ¿hasta dónde y hasta qué momento estuvimos dispuestas, la siguiente por favor, a la pasividad? Hay que aprender a que hubo un momento que va a estar después ella retomando en Mujer que sabe latín. Ya les diré cómo nombra ese momento en el que las mujeres rompemos la pasividad. Bueno, pero mientras nos dice, ¿por qué entonces ha de venir una mujer que se llama Safo, otra que se llama Santa Teresa, otra la que nombra Virginia Woolf, que se ha bautizado a sí misma y se hace reconocer como Gabriela Mistral a violar la ley? Estas mujeres y no las otras son el punto de discusión, porque yo no quiero, como las feministas, defenderlas a todas mencionando a unas pocas. No quiero defenderlas. Fíjense lo que planteé, ¿no? Como las feministas. Aun cuando a lo mejor en algunos momentos no se considerara como una feminista, sí hay la foto, como una feminista, finalmente lo fue. Estos planteamientos que nos hacen pensar en términos irónicos como las contrabandistas que somos y que seguimos siendo, tiene que ver con entrar a un planteamiento sumamente importante, que es con el que abre este libro señero que he mencionado, que es Mujer que sabe latín. En Mujer que sabe latín, Rosario Castellanos abre su discurso afirmando que las mujeres hemos sido pensadas, y esto lo retoma de Simone de Beauvoir, hemos sido pensadas como un mito. Y al ser pensadas como un mito, pues hemos sido desterradas de la historia. Y si hemos sido desterradas de la historia, pues lo más lógico es que dejemos, o simplemente no es que hayamos sido, es que no somos sujetos, somos objetos. Y es a partir de este hecho en el que somos objetos que finalmente las mujeres
debemos cumplir un deber ser, un deber que hace que seamos contrabandistas y no parte del discurso formal o del discurso aceptado por los que se creen dueños de la cultura o los que se creyeron dueños de la cultura durante muchos años, que fueron los hombres, que fueron los filósofos. Pero algo que quiero destacar antes de decirles cuál es el momento en el que ella, o cómo le llama al momento en que aparece una especie de anagnórisis que hace que las mujeres dejemos atrás la pasividad. Antes de eso, quisiera llamar la atención con respecto a que esta serie de pensamientos, esta serie de planteamientos, como los de Schopenhauer, como los del cúmulo de hombres que estudia Rosario Castellanos en Sobrecultura Femenina, finalmente este cúmulo de hombres son aún ahora parte del concierto de voces que dan en el campo de la filosofía legitimidad al discurso filosófico. Entonces, a veces yo he preguntado a alumnas que estudian filosofía si ven, por ejemplo, a una mujer que retoma precisamente en Mujer que sabe latín, que fue Simone Weil, una contemporánea de Simone de Beauvoir, y me dicen que no. O pregunto, ¿ven a María Zambrano? No ven a María Zambrano. Entonces, en pleno siglo XXI, creo que es muy importante seguir buscando derroteros, no únicamente desde las aulas, claro, pero bueno, ahorita estamos en una charla que tiene que ver con una escritora, entonces por eso me centro en los autores. Claro que hay otros derroteros. Bueno, hay algo que ella retoma de la parte de la corriente que viene precisamente de Simone de Beauvoir, que viene de Jean-Paul Sartre, y es algo que retoma para enseñarnos cómo podemos salvarnos de estos momentos de silencio. Bien, voy a leer literalmente parte de lo que ella dice en un momento. Dice, pero basta de color local. Estaba hablando de la situación de las mujeres en el ámbito mexicano, en términos sobre todo de educación. Pero basta de color local. Quedamos en un punto. Y esto que voy a leer quisiera tomarlo como un exhorto para todos y todas. Quedamos en un punto: formar conciencia, despertar el espíritu crítico, difundir, contagiar. Eso es lo que ella quiso hacer desde muchas trincheras. Y creo que nos toca seguir haciéndolo. Formar conciencia, despertar el espíritu crítico, difundirlo, contagiarlo. Y miren, todavía hay más. No aceptar ningún dogma, sino hasta ver si es capaz de resistir un buen chiste. Otra vez la ironía. Por si fuera poco, no solo hay un tratamiento
para decir que debemos luchar y bregar por otros modos de ser. Ahora voy a invitarlos a escuchar Meditación en el Umbral. Es un poema. No es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser, humano y libre. Otro modo de ser. Y así termina su meditación en el umbral. Esta mujer que además, tal vez muchos lo sabrán, participó además de que obtuvo una gran beca que le permitió seguir escribiendo. Esto es importante decirlo también porque fue algo que fue un gran elemento para seguir escribiendo, fue que en el 54 le otorgan la beca Rockefeller para el Centro de Escritores. Voy a mencionar otros 2 libros de poesía. En el 50, de la Vigilia Estéril, en 1960, Poesía No Eres Tú. ¿Qué podemos empezar a leer de Rosario si no hemos leído a lo mejor mucho y queremos empezar por algo que no nos espante y que no nos haga odiar al buen Schopenhauer? Bueno, yo aconsejaría empezar por sus cuentos. Un libro señero, Ciudad Real, que es como se llamaba antes San Cristóbal de las Casas, es un buen libro para empezar. Después, tal vez Los Convidados de Agosto. Si quieren entrar al mundo de la novela, pues aconsejaría entrar por este libro que les dije es autobiográfico y que fue su primera novela, que es Balún Canán, y después seguir ya a lo mejor con cuestiones ensayísticas que tienen que ver más con una concepción, en muchos casos, filosófica. Hay un libro que sacó hace muchos años la SEP, que era parte de una biblioteca joven. Cuando puedan, en alguna librería de viejo, busquen Juicios Sumarios, está en 2 tomos. Si quieren aprender cómo se hace un ensayo, lean, por favor, Juicios Sumarios de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, ya con esto voy cerrando, hay que considerar, no se mantuvo alejada del mundo y del trabajo que tenía que ver con la docencia. Además de ser docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo fue en algunas universidades de Estados Unidos, en Norteamérica, y por supuesto que cuando trabaja como embajadora en Israel, también da clases de literatura iberoamericana. Tuvo cargos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y antes de esos cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, no hay que olvidar que trabajó
en este instituto indigenista en Chiapas y hacía una labor de la cual no he encontrado mucha más información, que tenía que ver con este proyecto de trabajar con títeres, y lo que hacía ella era escribir los guiones que tenían que ver sobre temas educativos, la alfabetización, la higiene, temas que fueran totalmente didácticos. Y bueno, en el 74 es cuando sucede este accidente, que algunos piensan fue un suicidio, pues en realidad no lo sabemos, pero desde luego deja su legado, que nos deja muchas lecturas pendientes en muchos sentidos, lecturas de la vida, lecturas de nuestra posición como mujeres y como hombres ante el mundo, y cómo asumimos lecturas de los años 50, lecturas de los años 70 en este siglo XXI, avasallado por las, las, este mundo prácticamente cibernético. ¿Qué pasaría si le decimos no unas 2 horas al Facebook y le decimos sí, acercarnos a juicios sumarios y a ver, por ejemplo, cómo ella hace un gran trabajo de defensa de la libertad de expresión a propósito de, de este hecho que fue totalmente importante en los años 70 del país, que fue la publicación de Los hijos de Sánchez, y que fue prohibida. Cuando alguien quiera escribir un ensayo para, para contestar algo que no, con lo que no estén de acuerdo, lean sobre la libertad de expresión a propósito de Los hijos de Sánchez. Bueno, dejo hasta aquí mi intervención. Muchos temas quedan pendientes, quedan en el tintero, pero bueno, vamos a ver si ahora en esta parte de las participaciones algo podemos decir, algo podemos abundar. Vamos a quitar la presentación. Muchas gracias, doctora Rocío García. La verdad es que me parece que nos ha dado un panorama muy amplio, ¿no? Sobre la vida y obra de Rosario Castellanos, que ha planteado varios asuntos que sin duda llevarían casi que una ponencia en sí mismos, ¿no? Toda esta cuestión, por ejemplo, de, bueno, el vínculo con la madre, el impacto en su escritura, su cercanía con la condición de las poblaciones indígenas, y que le despierta hasta cierto punto, pues también esta sensibilidad, ¿no? Sobre las injusticias, sobre la inequidad, sobre las deudas históricas, ¿no? Que se tienen en torno a ciertas poblaciones. Y bueno, yo creo que también el tema este que pues siempre puede resultar un poco complejo, pero pues que también está presente, de los vínculos sexoafectivos, ¿no? O sea, cómo aprendemos a vincularnos amorosamente pues con unas determinadas personas, y cómo también realmente eso también puede tener un impacto profundo en lo que hacemos profesionalmente, sobre todo cuando la profesión es tan cercana pues a la cuestión como artística, ¿no? Que me parece que el alimento ahí siempre está vinculado con la propia experiencia, ¿no? O sea, yo creo que cualquier profesión, pero pues escribir un poema, escribir un cuento, yo no me imagino que se puedan escindir, ¿no? De su experiencia y decir, ah, voy a poner mi propia vida en paréntesis para poder redactar el cuento o que nazca el poema. Me parece que es muy complicado hacer eso, y que pues sin duda todo lo que ocurre en la vida
de personajes como Rosario Castellanos, pues se ve, ¿no? Reflejada en su obra. Y también antes de empezarle a leer los comentarios y las preguntas que me parece que son muy interesantes y que van a dar pie a que usted nos siga ilustrando sobre esta gran autora mexicana, pues también el hecho de pensar que a veces por más avanzada que se pueda estar a la época en la que nos toca vivir, pues también siempre es muy difícil como no resonar con el momento, ¿no? Con el momento, lo pensaba como por esto que usted comentaba y que efectivamente creo que a muchas que hemos leído a Rosario Castellanos cuando nos enfrentamos con estas cartas casi de cortarse las venas, pues como que te brinca, ¿no? Como que dices, como una mujer tan lista, tan inteligente, tan avanzada a su época, de repente se envuelve, pues sí, casi como en la literatura colegiala, pero también es una mujer de su época, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que hay muchas cosas que decir y habrá muchas más cosas que seguir diciendo sobre Rosario Castellanos, pero bueno, mientras le voy a decir aquí los comentarios, las preguntas que la audiencia tiene. Primero le comento los saludos. Ana María Gómez nos dice: Rocío García, gracias, gran saludo querida maestra, la abrazo desde Cali, Colombia. Gracias. Maggie Morán también dice: saludos, querida maestra Rocío, como siempre, excelente. Guadalupe Morales dice: saludos, doctora Rocío García. Y preguntas, no sé si quiere que le lea un grupo de preguntas o si quiere que le vaya leyendo una pregunta y usted responde y luego otra. Usted dígame qué prefiere, doctora. Tal vez un grupo de preguntas. Un grupo de preguntas, perfecto. Aquí Pascual Hernández nos plantea dos preguntas. La primera es si las cartas a Ricardo solo las publicó Conaculta, y la otra pregunta que él nos plantea es si Rosario Castellanos fue una escritora sobre lo femenino o más bien de una escritura feminista con una posición política feminista. Y también Idalia López nos pregunta si el acceso a los estudios universitarios a los cuales pudo tener Rosario Castellanos fue en buena medida por su estatus socioeconómico, precisamente como en esta lógica de las dificultades que se podrían tener, y si usted podría ahondar un poco más en eso, ¿no? En esas dificultades de ingreso de las mujeres a los estudios universitarios en la época de Rosario Castellanos. Esas serían como un primer grupo de preguntas, doctora. Sí. Las cartas a Ricardo, antes de que las publicara el Conaculta, que fue más bien quien rescató, las publicó otra editorial que ahora no recuerdo cuál fue, pero ya habían sido publicadas. Entonces, más bien, Conaculta hace una segunda edición. Con respecto a qué escribió, si desde una perspectiva feminista, yo creo que ella escribió más que pensando en la cuestión feminista, escribió pensando en la cuestión de lo que da pie a su libro, de la cultura femenina. Y eso dio pie a pensar cómo estábamos imbuidas dentro de estos parajes, tanto culturales como políticos incluso, del mundo. Pocas veces, yo he visto que pocas veces se asume abiertamente feminista,
Más bien, ella lo que reconoce es que hay un problema muy grave con respecto a la situación de las mujeres en México, y que ese problema desde luego debe ser trabajado y debe ser enunciado. Entonces, yo retomaría más bien esta filiación de ella con una escritura para rescatar el género, más que femenina o feminista, para rescatar el género, ¿no? Y con respecto a el nivel socioeconómico, pues sí, desde luego que eso es totalmente innegable. La gran mayoría de mujeres universitarias que se abrieron, las primeras mujeres universitarias que se abrieron camino en estos campos, tenían cierta solvencia económica. El caso de Rosario no es la excepción. Hay que decir que su familia provenía de pues una alcurnia pudiente en Chiapas, eran dueños de varias tierras, y eran dueños de tierras que incluso cuando Cárdenas hace toda una reforma precisamente con respecto a la posesión de tierras, esta familia de castellanos se queda sin varias posesiones. Sin embargo, no quedan en la ruina, hay la posibilidad de que viaje, eso ya es o fue una gran ganancia, de que viaje a la Ciudad de México, y de hecho a ella le dieron, le heredaron algunas tierras que ya cuando es grande, es decir, ya que toma conciencia, ya que es adulta, regresa a los que ella cree son los propietarios originales, que son los compañeros indígenas, ¿no? Entonces, desde luego, sí tiene que ver mucho, y es hasta los años más bien 70, y esto ella misma lo dice, Mujer que sabe latín, 60, 70, cuando vemos que hay un aumento de mujeres en las aulas universitarias. Esto yo creo que no únicamente tiene que ver con la cuestión socioeconómica, este aumento en los años 60, 70 de mujeres universitarias tiene que ver con que hay o empieza a haber en ese momento, sobre todo en los 60, un cambio de paradigmas con respecto a cómo nos vemos, a cómo nos asumimos, a qué queremos de la vida, que hace que otra vez, como en esta especie de anagnórisis, nos demos cuenta que los caminos son más allá de tener que procrear, de tener que estar en casa, de tener que casarse, y se abren los caminos, ¿no? Rosario Castellanos, para quien quiera saber más de estos años, hace un estudio de la situación de la mujer en, en la educación en México en estos años 70. Muchas gracias, doctora. Sí. Igual, ahorita antes de comentarle la otra ronda de preguntas, creo que esta parte que también dijo muy al inicio de la conversación respecto al lugar que se le daba a la mujer, ¿no? En esta lógica de familiar, ¿no? De ella era la primogénita, pero tuvo la mala suerte de haber nacido mujer, ¿no? Uh-huh. Y esta cuestión del vacío, ¿no? De la dificultad de encontrarse en la mirada de los otros, de las otras, y en concreto
de la madre, ¿no? Y esta responsabilidad también y culpabilidad en relación a la muerte temprana del hermano, nos parece también como, pues como unos puntos, me imagino, nodales, no solamente en la vida, sino precisamente en la obra de Rosario Castellanos. Y bueno, le comento, hago estos comentarios precisamente porque una de las preguntas que nos hace Pascual Hernández es precisamente si el amor lésbico también entraría en las mismas categorías que explica la doctora Lagarde, a la autora que usted mencionaba, que daba como un poco esta argumentación de cómo las mujeres que no logramos o no logran tener este vínculo como más cercano, más saludable con la madre, entonces andan, digamos, por decirlo en un lenguaje coloquial, pues pepenando el afecto, ¿no? O sea, y generalmente, pues en esta pérdida un poco del sí misma con respecto a con quien se vincula. Entonces, esa es la pregunta de Pascual Hernández, si el amor lésbico entraría en esas categorías que usa Lagarde pues para explicar esta cuestión de llenar la falta de amor materno. Y bueno, estas son ya preguntas como de otro orden, entonces no sé si quisiera decir algo respecto a esto y luego ya le digo otras preguntas que están más vinculadas con otra temática. Sí, bueno, rápidamente, ni Marcela Lagarde, pueden buscar en YouTube esta conferencia que es Desmontando los mitos del amor romántico. Ella abiertamente dice, no estoy hablando del amor lésbico, ¿no? Entonces, abiertamente delimita este este afecto desmedido al que le damos a los hombres. Lo mismo Luisa Murar. Entonces, no niego, no sé pues si haya otras autoras que bajo estos mismos parámetros de la relación con la madre estén hablando del amor lésbico, pero por lo menos Luisa Muraro y lo que dice, lo poco que dice, con respecto a esto, Marcela Lagarde, Desmontando los mitos del amor romántico, no hablan del amor lésbico. Okay. Y otra pregunta un poquito vinculada al tema de que usted ya lo explicaba un poco de esta posición que toma Rosario Castellanos respecto a no asumirse propiamente como feminista, pero acá nos pregunta no, perdóneme, no es Esperanza. Se me movió aquí la pregunta. Ay, perdónenme. Ya aquí nos dice más bien Freddy Díaz, ¿cuál sería la opinión que usted tiene que podría ser lo que Rosario Castellanos diría ante la situación que vive nuestro país respecto al tema del feminismo hoy en día? Bueno, yo creo que seguiría reconociendo que, como lo dijo en esta entrevista a la que hice alusión, seguiría reconociendo que hay un gran problema que debemos solucionar con respecto a la cuestión de las mujeres, pero como una gran teórica, yo me atrevería a decir, no solo literata, yo creo que, que el gran exhorto que nos haría tendría que ver con esto, con lo que cerré, que es no dar nada por hecho, ¿no? Es decir, ahora surgen muchos feminismos y a veces pues hay que reconocerlo, finalmente hay muchas jovencitas que me gustaría pues darles clase,
quiero decir, no es que me lave las manos, pero digo, hay muchas jovencitas que por el hecho de ver una página en Facebook que se llama Mujeres que corren con lobos, se asumen ya feministas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el pensamiento crítico? ¿Dónde queda el bagaje con respecto a lo teórico, con respecto al pensamiento, con respecto a la discusión? Entonces yo creo que lo primero que diría es lea, ¿no? Haría una gran invitación a lo que ella hizo toda su vida, que fue una labor de pensamiento, que es lo que nos hace falta, finalmente. Tenemos la consigna, pero no tenemos, finalmente, la explicación, menos aún el argumento. Nos quedamos en la doxa y estamos huérfanos de la episteme. Claro, claro. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, nos dice aquí también Pascual Hernández, si usted considera que en Oficio de Tiniebla, Rosario Castellanos hace una recreación social del Chiapas de su época o del Chiapas que ella conoció y vivió. Sí, desde luego que está haciendo una recreación, no solo en Oficio de Tinieblas, en Los Convidados de Agosto, en Baluncanán, son libros que finalmente son productos de lo que vive, de lo que recrea, de lo que reinventa en relación a lo vivido, a lo sentido, a lo aprendido en Chiapas. Sí, sin duda alguna. Estefanía Martínez dice que ella tiene una duda acerca de la característica que Rosario Castellanos le da a las mujeres mexicanas de abnegación, que si esto contravenía cualquier aspiración de equidad o justicia relacionada con la mujer o la cultura que se impartía entre las mujeres mexicanas. Bueno, ella reconoce que existe abnegación porque es así como durante muchos años vivieron, pues para empezar, mi abuela, mi propia madre, ¿no? Para hablar, digamos, de figuras sumamente cercanas, ¿no? Esa abnegación la va a retratar muy bien, por ejemplo, en un cuento que se llama Cabecita Blanca, que viene en álbum de familia, pero esa abnegación finalmente es lo que ella está utilizando para decir cómo hemos vivido o cómo se ha vivido y a partir de esto mostrar que es posible y que urge además encontrar otras posibilidades de, de convivencia y de aprender a vivirse una misma, ¿no? Entonces, yo creo que así es como deberíamos de ver esta cuestión de la abnegación. Claro, no desconoce que existe y yo tampoco desconozco que existe. Digo, sí, sí existió, sigue existiendo, pero eso no implica que no dé aporte, que no haya dado Rosario Castellanos aportes precisamente, como dice en Meditación en el Umbral, para buscar una nueva forma de ser. Claro, claro, como casi como pues algo que incentiva esa necesidad de buscar otro lugar en el mundo, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Bueno, no podemos vivir en la abnegación, ¿no? O sea, habría que ser creativas y encontrar otras formas de ser y estar en el mundo a parte de esa dimensión en la que históricamente nos educaron, ¿no? También. Doctora, otra pregunta de Cintia Bautista nos dice que cuál sería su opinión del poema que Rosario Castellanos dedica a su hijo
y además de la depresión por la pérdida de su hija y los abortos que sufrió, y también si podría estar influenciada esas experiencias por la orfandad de la que usted nos hablaba respecto a la relación con su padre y su madre. Bueno, yo creo que que habrá que ordenar la pregunta. Más bien, a ver, por una parte, ¿qué pienso de su poema a Gabriel? Yo creo que pues es un poema que se habla de Gabriel, se titula el, el poema. Es un poema de amor no edulcorado hacia, hacia este hijo que sabe que en algún momento se va a erigir en juez inapelable. Y esto yo creo que tiene que ver con que su amor a la escritura hacía que ella no se sintiera precisamente como nos han dicho debemos ser. Bueno, yo no soy madre, pero como les han dicho a las madres que deben ser, ¿no? Totalmente, precisamente abnegadas y dedicadas a su hijo. Ella no fue en ese sentido una madre dedicada a su hijo. Y pues desde luego la pérdida de la hija, dos hijos, fueron dos hijos. Y los abortos, pues desde luego que debieron haberla marcado mucho, pero no creo que solamente eso la haya marcado en términos emocionales, para ser, digamos, pues sí, digámoslo abiertamente, depresiva, ¿no? Hay un poema que se llama Valium, que si lo leemos bien, pues prácticamente también es un poema autobiográfico. Entonces, yo creo que es toda la experiencia de vida la que se va juntando, no es solo un hecho, ¿no? Y es todo un hecho, ¿no? Y aparte queda el poema, o yo lo vería como un tema aparte. Este poema se habla de Gabriel, que tiene que ver más con cómo se asume ella como madre y cómo sabe que él más tarde podrá juzgarla a ella por no dedicarse plenamente a él como tradicionalmente se piensa. Claro, literalmente en cuerpo y alma, ¿no? Que era como Así muy es. la idea de las madres de esa época y que seguramente algunas madres todavía viven esa parte, ¿no? Esperanza Solís le pregunta si el eterno femenino se podría considerar la postura de Rosario Castellanos hacia la mujer de su tiempo, y me imagino que ha de ser o de todos los tiempos. El Eterno Femenino es una obra de teatro que hay que decir, hay que aprovechar a decir que la escribe estando en Israel. Ella tenía ya la idea, el boceto de la obra, pero no había podido escribirla, y es hasta que está en Israel que, digamos, se aclara la idea. Y lo que presenta eh, es cómo ve, más que pensar en preguntar si está retratando a la mujer de su tiempo. Yo creo que habría que reformular y decir que estamos ante textos epocales. Cada texto tiene su época. Entonces está más bien retratando cómo Rosario Castellanos en ese momento ve el problema de las mujeres, no solo de la mujer, sino de las mujeres. Por eso tantas mujeres a lo largo de la obra, desde Sor Juana, Josefa Ortiz de Domínguez, hasta Lupita, quien se va a casar, son las que están llevando a cabo el eje de la historia.
¿no? Entonces, más bien lo que en esa época ella trata de rescatar es la historia de las mujeres en México, cómo han vivido, qué han hecho y qué le espera a Lupita una vez que se va a casar, ¿no? Porque acuérdense que la obra empieza una vez que va al salón de belleza y la ponen en una secadora, en un aparato para secar o algo así el cabello, que sus ondas o vibraciones Le hacen. la hacen como pasar a otros tiempos, ¿no? A otra dimensión, ¿no? A otra dimensión, sí. Okay. Doctora Daniela Remedios nos dice que ella considera que un punto muy importante dentro de la trayectoria de Rosario Castellanos es precisamente el tema de la maternidad, hablando no solo sobre cómo es la maternidad ideal o pintada color de rosa, sino al contrario, como la parte, digamos, desagradable que viene al asumir esa maternidad. Y dice, creo que eso lo debemos en parte a la segunda ola del feminismo mexicano, pues vemos a una Rosario Castellanos que por un lado se destruye a sí misma, haciéndose menos y con la pérdida de su hija, pero pasó a ser una figura política de suma relevancia. Y lo que nos pregunta es cuál sería su opinión en torno a esto que ella comenta. Yo creo que no es solo la maternidad, son muchos deberes, seres, así, voy a jugar con el término, los que está poniendo en tela de juicio Rosario Castellanos. Desde calzar el zapato de tacón hasta llegar al momento culminante en que podemos escribir, hasta hablar abiertamente, no abiertamente, hablar poéticamente desde una tradición poética de la muerte en Bella Dama sin Piedad, así como hablar de la maternidad. No creo que ella diseñe la maternidad como un tema aparte o como un tema único. Es más, no creo que lo diseñe. Más bien, esa maternidad es parte de de un ejercicio que es criticado por cómo se nos ha dicho que debemos llevarlo a cabo, ¿no? Otra vez vuelvo a este cuento, eh, Cabecita Blanca, es la caricatura de la maternidad y de la abnegación sin más, ¿no? Entonces, es poner en tela de juicio no solo la maternidad, sino muchos ejercicios que forman parte del deber ser, ¿no? Entonces, es más bien estar ante una autora que va a correr el telón y va a presentarnos o va a recordarnos, por ejemplo, que no es necesario torturarnos con el calzado de estilete y nos recuerda, por ejemplo, que hubo mujeres como las sufragistas que pelearon incluso por un calzado cómodo porque tenían que caminar durante muchas horas y estar de pie, ¿no? Entonces, estos elementos que podríamos decir son minucias, es todo el entramado que va haciendo que nos sometamos, ¿no? Incluida la maternidad, pero no como un tema único que haya tratado, es así como yo lo veo. Gracias, doctora. También Freddy Díaz nos pregunta cuál es su opinión del poema Recado a Rosario Castellanos que escribió Sabines. No es un poema
donde yo creo que Sabines eh, está de una u otra manera trabajando su duelo ante la pérdida de su amiga, de su gran amiga, y está de alguna manera en esta fase de duelo, de negación, ¿no? Tonta, retonta, rechayo, ¿no? O esto que dice, trajeron tu cuerpo, ¿por qué no trajeron tu alma? Que no tienen escoba en las embajadas. Entonces es esa incredulidad, yo lo veo como un poema primero o primario para sacar esta incredulidad ante la muerte de alguien a quien se quiso mucho. Claro. Em, Doctora, pues ya aquí tenemos muchas felicitaciones. Rosalía Chávez dice magnífica ponencia, muy interesante la vida de Rosario Castellanos. Roberto Orozco, excelente propuesta para recordar a Rosario Castellanos, gracias. Eva Díaz dice, gracias, es una maravilla poder escucharlos y verles. Rosalba Cortés, la obra de Rosario Castellanos es muy importante y es necesario difundirla, así que gracias, doctora, por hacerlo y le manda un abrazo. Tania del Río dice, amamos a Rosario y su obra, gracias por armar este espacio para hablar de ella. Idalia PFC dice, mi abrazo, querida y admirada doctora Rocío García Rey, siempre brillante, coincidimos, ¿no? Siempre Gracias, Idalia, brillante te mando usted. un abrazo. Antonio dice, gracias doctora Rocío por compartir sus conocimientos con todas y todos nosotros, en especial sobre Rosario Castellanos. Anton Balam dice, excelente y enriquecedora plática, felicidades doctora Rocío. Telma Castillo, excelente ponencia, muchas gracias. Y Margarita Cruz nos dice, felicidades doctora Rocío. Y creo, si ya no me equivoco, que hemos leído prácticamente todas las preguntas. No, me falta aquí uno. Dice Eduardo Samuel, que aparte de agradecerle, como siempre es un gusto aprender con usted, le pregunta, ¿cuál diría que es el poema más logrado de Rosario Castellano? Es una pregunta muy difícil, creo. Sí, yo creo que muchos poemas son muy logrados, pero estoy pensando ahorita en invitarlos a leer un poema altamente erótico, que es En el filo del gozo. Eh, Hay que leerlo con mucho cuidado, muy bien trabajado, desde luego, como un buen poema, con imágenes contundentes. Y cuando deseemos emprender el camino para escribir erotismo, leamos ese poema y aprendamos la diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Sí. Eso es lo que respondería. Hay muchos poemas muy bien logrados, pero ahorita me viene a la mente este. Sí. Doctora, dice Orlando Telles que si podría repetir el nombre de los libros que usó en su ponencia y de los que recomendó leer. Sí, con mucho gusto. Bueno, está el libro de cuentos que se llama Ciudad Real. Este está editado por Alfaguara, del que hice alusión diciendo que es la tesis de maestría es sobre cultura femenina, y este fue editado por el Fondo de Cultura Económica.
el libro donde dijimos que es una novela de llave, una novela autobiográfica, es Rito de Iniciación, también por Alfaguara. El infaltable Mujer que sabe latín. Yo tengo una edición muy vieja de lecturas mexicanas, pero lo hallan en el Fondo de Cultura Económica. El libro que usé para leer los poemas es Bella Dama sin Piedad y otros poemas, también de lecturas mexicanas, es el número 49. Hice alusión a Los Convidados de Agosto, ese está editado por ERA. Hice alusión a Las Cartas a Ricardo, que confieso las tengo en fotocopias, es la edición de Conaculta la que tengo. Y por último, Juicios Sumarios, que hallarían más bien en las obras completas, pero que dije también que si en algún momento pasan por una librería de viejo, a ver, pregunten si está Juicios Sumarios, que pertenece a la Biblioteca Joven. Lo editó cuando existía CREA y el Fondo de Cultura Económica. Este libro que tengo data de 1984. Esos son los libros a los que hice alusión. Y María Guadalupe dice que sí podría repetir el nombre de el poema erótico que comentó que para usted era el que ahorita diría que es el mejor, ¿no? El mejor logrado, el más logrado. En el filo del gozo. En el filo del gozo. Maestra, Elsa Solórzano dice que el mejor homenaje a Rosario Castellanos es leerla y le agradece por esta extraordinaria charla. Pascual Hernández le agradece por contestar sus preguntas, dice que usted es inteligente y clara y que estuvo encantado con la conferencia. Diana Holguín dice muchas gracias por la charla, doctora, gracias también a los que enriquecieron con sus preguntas. Y Dalia López también dice gracias por la presentación, felicitaciones a la doctora Rocío García. Azucena Vázquez, felicidades doctora por su trabajo, siempre aprendo mucho de usted. Freddy Díaz dice, excelente conferencia y visiten Chiapas, sí, hay que visitar Chiapas. Orlando Telles dice, gracias maestra, excelente conferencia. Teresa Restrepo dice, gracias, muy buena la conferencia, cada día me encanta más Rosario Castellanos. Y bueno, pues ciertamente estamos sobre el tiempo. Yo creo que nos faltan horas, minutos para seguir hablando de Rosario Castellanos, además de la mano de la doctora Rocío García, que me parece que nos invita con esta conferencia a quienes no conocemos o no conocíamos a Rosario Castellanos, a adentrarnos a quienes ya la conocíamos, pero quizá no la habíamos leído a profundidad, bueno, a buscar estas pistas de otras cosas, ¿no? Que en una primera lectura quizá no pueden quedar tan claras, y a quienes de por sí están así inmersos en la literatura de Rosario Castellanos, bueno, pues a seguir disfrutando y a seguir aprendiendo de esta gran autora mexicana. La doctora Rocío García, realmente ha sido como un placer escucharla. Creo que nos ha enriquecido la perspectiva que teníamos de Rosario Castellanos, ¿no? Es realmente una de esas autoras que nunca se termina de estudiar del todo, que siempre que se vuelve a leer un texto de ella hay algo nuevo o que se le lee desde otro lugar, y me parece que su ponencia nos invita a eso, ¿no? A seguir
creando o recreando su literatura. Así que, doctora, pues muchísimas gracias por esta interesante charla. Me voy a permitir leer el reconocimiento que el Museo de la Mujer le otorga a la doctora Rocío García Rey por la conferencia Rosario Castellanos, una mujer que supo latín, en conmemoración a su natalicio, 25 de mayo de 2021. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer. Pues no me resta más que reiterarles el agradecimiento por su presencia, por su participación. También reiterarles que en cuanto sea posible, pues visiten las instalaciones del Museo de la Mujer en el Centro Histórico. Y a la doctora Rocío, bueno, pues también no me canso de decir que es siempre un placer escuchar ponencias tan bien estructuradas y tan detalladas, y con este gusto por compartir su saber con el resto. Yo creo que eso es uno de los actos más generosos que hay, ¿no? Compartir el saber. Entonces, doctora Rocío, muchísimas gracias nuevamente. Pues nada, sigan disfrutando de esta tarde de martes, sigan celebrando a Rosario Castellanos, leyéndola, ¿no? Y pues seguimos aquí en el Museo de la Mujer programando actividades tan interesantes como la de hoy, así que manténganse al tanto de lo que el museo tiene para ustedes. Muchísimas gracias y excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.